vamos a comenzar hablando un poquito de lo que es el esquema tradicional de la gestión de riesgos, ¿no? Esto que ustedes ven en su pantalla es un resumen de el esquema típico de gestión de riesgos. Voy a resumirlo de una manera muy breve, lo más breve posible. Bueno, primero que nada, todo comienza aquí. Todo comienza con los objetivos. ¿Ok? Este es el número uno. Entonces, una organización, antes de hacer gestión de riesgos, define cuáles son sus objetivos. Evidentemente, para alcanzar esos objetivos, la organización tiene que llevar a cabo procesos, porque los objetivos no se alcanzan solos. Los objetivos requieren hacer cosas y eso implica el establecimiento de procesos. O sea, que si los procesos son formales, informales, documentados, no documentados, maduros, no maduros, ese es otro tema. Pero toda organización necesita procesos. ¿Y qué pasa? Que los procesos traen riesgos, siempre. Entonces, aquí viene la aparición de estos riesgos, que no son otra cosa que una parte intrínseca del proceso, ¿no? O sea, no habrá nunca un proceso que no tenga riesgos, pero son una amenaza para el logro de los objetivos. Entonces, si yo tengo amenazas, hay que gestionarlas. Y ahí viene la gestión, que básicamente se hace a través de los controles. Lo más clásico para la gestión de riesgo es poner controles. Y ese es el corazón, ¿no? Pero la gestión de riesgo no solamente es el establecimiento de controles. La gestión de riesgo es, primero, una identificación. Vamos a llamarle a esto 4A. Primero yo tengo que identificar los riesgos, saber cuáles son, entenderlos, saber por qué se originan, comprenderlos, describirlos. Luego me voy a una valoración, ¿ok? A una valoración. Entonces, la valoración, ¿ok? Implica ponerle un color al riesgo. Color rojo cuando es muy grave, color amarillo cuando es medio, color verde cuando no es tan grave o cuando es leve, ¿no? Y luego voy con el tratamiento, que es la parte interesante, que es la parte más demandante y que es la parte principal, porque si tú identificas, valoras y lo haces muy bien, pero no avanzas en el tratamiento, o no lo haces bien, no te sirvió de nada. ¿De qué me sirve un buen diagnóstico si el remedio no funciona? Entonces, eh, y como esta es la parte más importante a la gestión de riesgos, se le conoce mucho como el establecimiento de controles, o se da énfasis en el establecimiento de controles. Entonces, muchos de los que trabajamos en gestión de riesgos tenemos nuestra cabeza pensando, ¿no?, en qué podemos hacer aquí, pero pensando en los controles, pensando en las amenazas. Y, digamos, esto, algunos lo tenemos de fábrica, hemos nacido con ese pensamiento que es un poco de pensamiento crítico, es un poco de escepticismo y como que tenemos esa predisposición. Algunos lo tenemos de fábrica, pero otros lo desarrollan, ¿no? Otros lo desarrollan porque vienen de otras áreas. Incluso he conocido gente que del área de negocio se ha ido a trabajar al área de riesgos y ha desarrollado ese pensamiento basado en riesgos, ¿no? Pero uno siempre o por lo general está pensando en las amenazas, en las amenazas, en las amenazas. Como decimos en Panamá, ¿cómo hago para que no me metan gol? ¿No? Muy bien. Entonces, eh, pero nosotros sabemos que los riesgos existen, o sea, que se van a materializar. Es imposible que no tenga algún tipo de daño en el curso de los acontecimientos. Entonces ahí necesito, ¿qué cosa? Una buena resiliencia. Este es un componente importante de la gestión de riesgos, que es esa capacidad de recuperación. ¿Tu software puede fallar? Sí, tu software puede fallar. O sea, eso sabemos que puede ocurrir. El tema es en cuánto tiempo yo restablezco, reanudo la normalidad cuando el software se cae. Se cayó el software. Bueno, ¿en cuánto tiempo yo restablezco? Bueno, si restablezco en 30 minutos, entonces, pues, eh,
y es un tema grave, 30 minutos para una caída grave es un tiempo muy bueno, ¿no? Pero si es una caída leve, entonces 30 minutos, para decir en un término muy coloquial, ¿no? Si es, si es una tontería por la que se cayó el software, que un cable se desconectó, 30 minutos es demasiado. Entonces, pero el concepto de resiliencia es un concepto relativo y por lo tanto va enfocado en una rápida recuperación. Sin embargo, como vimos la sesión pasada, la resiliencia no solamente es una rápida recuperación, la resiliencia es la capacidad de adaptación. Y hoy en día es uno de los atributos más importantes eh, porque en un mundo cambiante necesitamos ser resilientes, necesitamos adaptarnos al nuevo mundo, ¿no? Y sí que es verdad que algunas organizaciones y algunas personas las tenemos de fábrica. Yo me considero resiliente, a veces demasiado. Entonces, eh, eh, tenemos esa capacidad de adaptarnos. Bueno, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así. ¿Cómo resolvemos el problema? Eh, pero hay cosas que se aprenden también, ¿no? O sea, hay personas y organizaciones que lo tienen en el ADN y hay personas que lo aprenden y organizaciones que lo construyen. Bueno, entonces la resiliencia, recuerden, tiene dos partes, la recuperación y la adaptación, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar en las láminas siguientes. Bueno, ahora, dos comentarios adicionales, ¿no? Hay unos acompañantes que no son una parte, digamos, específica del proceso, sino son eh, características que deben acompañar a la gestión de riesgos en todo momento. La primera característica, y a esta le voy a llamar C1, voy a poner otro color aquí, este le voy a llamar C1, este color no está bien, un color oscuro, C1, C1 de característica 1. Tiene que haber siempre una buena comunicación. A veces esto se subestima, porque si tú no tienes una buena comunicación en el fondo o en la forma, ¿de qué te sirvió haber hecho un buen mapeo, identificación de riesgo, le pusiste controles fantásticos y al final tu comunicación no llegó bien y la organización no hizo lo que se tenía que hacer? Tus socios internos no funcionaron porque no se los comunicaste bien y lo entendieron de otra manera. Entonces, la gestión de riesgos se puede caer por un problema de comunicación. Es más, no solo la gestión de riesgos, cualquier cosa se puede caer, cualquier proyecto se puede caer por una mala comunicación. Estamos. Muy bien, eso en primer lugar. En segundo lugar, la segunda característica, esa, digamos, buena comunicación tiene que estar presente en todas las etapas, porque la gestión de riesgos es de toda la organización y es descentralizada. La segunda característica es la documentación de información, ¿no? O sea, todo tiene que estar documentado, la reportería tiene que ser muy buena, la rendición de cuentas también, la información necesaria y suficiente para que se puedan tomar decisiones, porque si no, no tenemos una buena gobernanza. Y por otro lado está la mejora continua. El enfoque en mejora continua tiene que estar presente siempre en una organización. Y este enfoque en mejora continua nos permite, digamos, ir creciendo, ir madurando en la gestión. Y este es un chip que nuevamente algunas personas nacen con este chip, cómo puedo mejorar, cómo puedo mejorar, cómo puedo. Generalmente son personas exitosas. Y, y hay personas que lo desarrollan, ¿no? O organizaciones que lo desarrollan. ¿Por qué? Porque implica, para una persona es más fácil. Si yo tengo un pensamiento de mejora continua, entonces se me hace más fácil poder mantenerlo. Pero para una organización no es tan fácil. Se requiere una cultura de mejora continua. ¿Por qué? Porque en las organizaciones hay rotación de personal, hay cambio de normas, hay cambio de políticas, hay jefes que no dan el ejemplo o lo que sea, ¿no? Que empiezan a deteriorar ese pensamiento de mejora continua, ¿no?
Entonces, en una persona física es más difícil, se puede, claro, uno puede cambiar de forma de pensar, que puede cambiar los hábitos, sí es posible, pero es más difícil. En las organizaciones es mucho más fácil perder cultura de riesgo, perder cultura preventiva, perder cultura de mejora continua, perder cultura de resiliencia, perder cultura de buena comunicación, perder cultura de servicio al cliente. O sea, esas culturas se pueden perder de una manera más fácil, ¿no? Bien. Entonces, este es el esquema tradicional, esta es una revisión. Yo sé que ustedes han ido a todos mis cursos y lo saben muy bien. Este es un curso de 16 horas, pero aquí les he hecho un resumen, porque ahora viene el nuevo enfoque, ¿no? Entonces, el nuevo enfoque, ¿qué cosa hace? El nuevo enfoque agarra esta parte, este elemento de la gestión de riesgo que se llama la resiliencia, y dice, ajá, la resiliencia tradicionalmente, históricamente, típicamente se ha visto como una capacidad de recuperación. Y el nuevo enfoque te dice, oye, pero la resiliencia no solamente es capacidad de recuperación, la resiliencia también es un- una capacidad de adaptación, una capacidad de aprovechar las oportunidades, una capacidad de crecimiento, una capacidad de desarrollarnos, que fue precisamente lo que nosotros vimos la semana pasada o en la sesión pasada. Y yo les hablaba de Lego y les daba el ejemplo porque la empresa Lego o la marca Lego era una marca resiliente que no solamente había sabido sobrevivir, sino que había sabido crecer, desarrollarse, al punto de que Lego está considerada como una de las tres marcas más reconocidas en el mundo y en los rankings de reputación que eh, anualmente se emiten, ¿no? Entonces, a veces está la número 3, a veces la número 2, a veces la número 1, dependiendo del año, dependiendo del ranking, pero luego y durante varios años consecutivos, a veces estaba en la 4, a veces estaba en la 5, pero en promedio está en la número 3. Entonces, una marca reconocida que se puede considerar resiliente. Se ha sabido recuperar, ha estado a punto de quebrar en algunas ocasiones, ¿no? Y ha sabido desarrollarse. Apple es una marca resiliente. Apple, aunque no lo crean, la famosísima marca Apple, que es la segunda marca más valiosa del mundo después de Nvidia, eh, Apple estuvo a punto de quebrar, ¿no? Estuvo a punto de quebrar. Y bueno, después con el regreso de Steve Jobs, la empresa se salvó y tomó el otro lado de la resiliencia, que es la capacidad de adaptarse, crecer, desarrollar, ¿no? Y eso entonces vamos a vincularlo con la gestión de riesgos. A eso yo le llamo el lado azul de la gestión de riesgos. ¿Por qué le llamamos lado azul? Lo vamos a ver dentro de dos láminas. Recordemos, esta es una lámina que tomé de la charla pasada, en donde hicimos cultura de resiliencia, y simplemente nos permite recordar que la resiliencia es la capacidad de, uno, recuperarse, porque vamos a tener golpes, porque vamos a sufrir, porque nos vamos a caer, por más que tratemos de hacer las cosas lo mejor posible, vamos a tener golpes, vamos a tener caídas, vamos a tener daños, vamos a tener impactos negativos. Todas las organizaciones lo tienen. Impactos de dinero, impactos de reputación, impactos de tiempo, impactos de diversa modalidad que nos terminan complicando la vida. Segundo, la capacidad de adaptación, ¿no? Porque si tu contexto es otro, tú tienes que saberte adaptar, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para poder desarrollarte en ese nuevo contexto. Entonces, el ser humano es resiliente. Hemos demostrado durante miles de años que somos resilientes porque hemos sabido sobrevivir y hemos sabido crecer, desarrollarnos, adaptarnos. Considero que somos una sociedad más civilizada que hace
1000 años o 2000 años o 3000 años, ¿no? Entonces, por naturaleza, el ser humano es resiliente, pero hay varios niveles de resiliencia, ¿no? Entonces, siempre se puede mejorar esa resiliencia, tanto a nivel de organización como a nivel de persona. Pero el resumen es eso, recuperación y adaptación. Esos son los dos lados de la resiliencia. Los dos son atributos buenos, pero corresponden a ser aplicados en momentos distintos. La recuperación después del golpe, después de la caída, y la adaptación cuando hay cambios de entorno y se pueden aprovechar las oportunidades. Bien, entonces, aquí estoy haciendo, digamos, algo interesante. Miren, vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a explicarlo así. Miren ustedes este esquema tradicional, que fue el esquema que yo les planteé. Lo que yo voy a hacer en este esquema tradicional es tomar esta resiliencia que está de color azul y la voy a sacar. ¿Ok? La voy a extraer. Voy a sacar, de ahí ya la saqué. Y la puse al lado. Aquí está la resiliencia. Miren dónde la puse. Aquí está. Entonces, ¿qué cosa es lo que yo quiero mostrarles? Lo que yo quiero mostrarles es que la resiliencia, al tener no solamente las capacidades de recuperación, sino de crecimiento, la resiliencia va mucho más allá de la gestión de riesgos tradicional. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos aquí enfrente en esta lámina? Lo que tenemos es, número uno, hemos sacado la resiliencia. Número dos, tenemos el enfoque tradicional de la gestión de riesgos enfocado en prevención de pérdidas. Pero ahora voy a añadir la característica de la resiliencia y voy a decir, espera, pero es que la resiliencia me permite crecer. ¿Y quién no quiere crecer? Que levante la mano la organización que no quiere crecer en resultados, en ingresos. Me refiero a crecer en cosas buenas, en KPI bueno, ¿no? Entonces, nadie quiere crecer en pérdidas, obviamente. Entonces, todas las organizaciones quieren crecer, quieren participación de mercado, quieren más clientes, quieren más retorno, más dividendo para los accionistas, ¿no? Más salario para los colaboradores. Todas las organizaciones quieren crecer. Entonces, y ahí entra la resiliencia, que es precisamente el atributo que va a permitir crecer en todos esos elementos que hemos mencionado. Entonces, aquí, en esta resiliencia, yo le agrego una capa superior, ¿no? En donde lo que decimos es, mira, los procesos, voy a señalar por aquí, los procesos, estos procesos, tienen riesgos, pero también tienen oportunidades. Entonces, eh, la nueva gestión de riesgos lo que hace es darle un mayor espacio a la identificación de oportunidades. Es decir, no es que no se haya visto, no es que no se haga identificación de oportunidades. Una identificación de riesgo es una oportunidad de reducir o minimizar pérdidas. Pero aquí estamos hablando de las oportunidades de crecimiento y de adaptación, las oportunidades de negocio, ¿no? Entonces, típicamente, cuando nosotros decimos, vamos a hacer un mapeo de riesgos, ¿no? El típico cuestionario es qué es lo que te puede generar pérdidas, cuáles crees tú que son las amenazas, qué podemos mejorar y así. Típico cuestionario de mapeo de riesgo. Ahora, pero en este caso, con el lado azul, a través de la resiliencia, ya no nos enfocamos solamente en el mapeo de riesgo, sino en el mapeo de las oportunidades, ¿no? Es decir, eh, qué podemos hacer diferente, qué podemos hacer mejor,
qué nos puede ayudar a crecer, ya no es qué nos puede ayudar a evitar las pérdidas, sino qué nos puede ayudar a crecer, qué nos puede ayudar a tener más clientes. Entonces, de ahí sale la identificación de oportunidades. Puede ser nuevos procesos, nuevos productos, acceso a nuevos mercados, nueva tecnología, en fin, ¿no? Pero ahí nacen las oportunidades. Entonces, eh, y eso, digamos, el momento ideal para poder identificar esas oportunidades es el análisis del entorno. El análisis del entorno es una de las partes más importantes de la gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza el entorno, de hecho, eh, aquí primero tenemos los objetivos, ¿no? Este es el punto número uno. Y yo les puse después punto número dos, los procesos, etcétera. Pero de los objetivos yo me voy al entorno. Lo primero que yo hago en un análisis de riesgo es entender el entorno. Eh, piensa, vamos a pensar en una conversación coloquial que un amigo quiere tener contigo, ¿no? Y viene y te dice, oye, tengo problemas con mi esposa, por decir, te dices. Entonces, antes de darle la receta, ¿no? Que vendría a ser el tratamiento y decirle lo que tiene que hacer, antes de saber qué tan grave es el problema, que sería la valoración, antes de conocer el verdadero problema, que es la identificación, antes del mapeo de riesgos y antes de la gestión, uno tiene que entender el entorno, ¿no? Para poder, porque si el amigo está viniendo para pedirte un consejo, ¿no? Y tú vas a ser su consejero, tú necesitas entender su entorno, ¿no? El entorno de la casa, cómo está el entorno económico, por ejemplo, ¿no? Cómo está el entorno sentimental, cómo está el entorno familiar, cómo está la relación con los hijos, cómo está el lado de la intimidad de la pareja. Es decir, uno necesita conocer el entorno, ¿para qué? Para poder hacer mejor ese proceso de identificación, valoración, tratamiento, ¿no? Entonces, y esa es una regla básica. Cuando tú vas a un doctor, ¿no? Porque tienes un dolor, una molestia, lo que sea, lo primero que hace el doctor es analizar el entorno y te hace preguntas, ¿no? Primero te dice, bueno, súbase a la balanza, tu peso, tu estatura, te hace preguntas si has bajado de peso, si has tenido diarrea en los últimos días, si has tenido fiebre, si alguien en tu familia ha tenido enfermedad de este tipo, del otro tipo, en fin, o sea, te analiza el entorno. Y después recién entra a ponerte el estetoscopio, ¿no? Respire, diga, ¿no? Te analice el iris, o sea, eso es después. Primero es el entorno. Entonces, en ese análisis del entorno, que es una parte bien, bien importante para lo que viene después en la gestión de riesgos, ahí es donde nace la identificación de las oportunidades. Porque en el entorno tú puedes saber qué herramientas tienes para crecer o qué elementos están limitando tu crecimiento. Y como también el análisis del entorno es un análisis del contexto externo, tú puedes saber qué fichas se están moviendo en el mercado, qué tendencias están ocurriendo, qué regulaciones están apareciendo, qué están haciendo los competidores, pero ya no solamente para el lado de las amenazas, sino para ver las oportunidades. Bien, entonces, este es el enfoque tradicional. Yo tengo objetivos, tengo procesos que vienen con riesgos, esos procesos que vienen con riesgos representan para mí amenazas. ¿Y qué hago yo? Le pongo controles. Claro, después de haber hecho todo el proceso completo que ya hemos visto en las láminas previas, ¿no? Este es el enfoque tradicional, es el enfoque de la gestión de riesgo tradicional. Eso es lo que nosotros hacemos normalmente. Ahora, vamos a ampliar la metodología de gestión. Entonces, esto lo hacen todos los gestores de riesgo y ahora vamos a darle el nuevo enfoque.
En el nuevo enfoque, ¿qué cosa hago? Incorporo la resiliencia. ¿Qué es esto? Incorporo a la resiliencia porque este es el enfoque tradicional que yo tenía, le vamos a poner letra T de tradicional, y en el nuevo enfoque incorporo a la resiliencia. Recordemos que la resiliencia tiene dos elementos. Tiene un primer elemento que es el enfoque en la recuperación, cómo nos recuperamos, si se cae el sistema, en cuánto tiempo reponemos los servicios, ¿no? La sobrevivencia, la gestión de crisis, eso es resiliencia, ¿ok? Y ese es el lado rojo de la resiliencia, ¿no? Rojo, ¿por qué? Porque los riesgos tienden a ponerse con color rojo. En el mapa de riesgos o en el mapa de calor, el rojo significa de mayor riesgo. Entonces el riesgo se relaciona con los colores rojos. Entonces el color rojo de la resiliencia es el color de la recuperación. Mira, pasó algo, tuvimos un daño, vamos a recuperarnos. Es el color rojo, la parte roja de la resiliencia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto ya se viene trabajando, por eso todas las organizaciones tienen un plan de continuidad del negocio, y lo que buscan es precisamente ser resilientes, tener una rápida y buena recuperación y también seguramente un aprendizaje. Ese es el lado rojo, es la parte de abajo. Pero ahora llega la parte nueva, que es la parte de arriba, que es el lado azul de la gestión de riesgo, en donde la resiliencia me sirve además para la adaptación. No tengo que esperar que me pase algo, simplemente tengo que analizar el entorno. Pero el análisis del entorno es la parte inicial, fundamental en un análisis de riesgos. Entonces, como yo hago gestión de riesgos y ya estoy haciendo un análisis del entorno, entonces tengo una función más, que es identificar cuáles son las oportunidades que nos van a permitir adaptarnos y desarrollarnos como organización. Y al final el objetivo es el mismo, ¿no? O sea, ¿para qué se hace gestión de riesgo? Para acercarnos a los objetivos. Igual, ¿para qué vamos a hacer el lado azul de la adaptación, de la identificación de oportunidades, de qué productos podemos crecer o qué nuevos mercados podemos acceder para acercarnos a los objetivos de la organización? O sea, es lo mismo, ¿no? La gestión de riesgos tiene como rol fundamental acercar a la organización hacia los objetivos. Por eso sigue siendo gestión de riesgos, aunque suene raro. Porque algunos de ustedes me dirán, no, pero es que eso lo ve el área de planeamiento estratégico, eso lo ve el lado de oportunidades comerciales o, no sé, alguna área específica. Y sí lo puede hacer, porque la gestión de riesgos es de toda la organización. No lo tiene que hacer una sola unidad, que es la unidad de riesgos. Lo puede hacer otra área. No pasa nada, se puede, ¿no? Pero esa no es la idea, ese no es el mensaje. El mensaje no es todo este trabajo tiene que ser para la unidad de riesgo. No. La gestión de riesgos es desde toda la organización. Entonces el mensaje es aprovechemos la gestión de riesgos tradicional para que se nos haga más fácil poder identificar las oportunidades de adaptarnos y de crecernos como organización y ser más resilientes, ¿no? Entonces, eh, este es el lado azul y en este lado azul vienen las oportunidades. Hay dos elementos que son importantes en el análisis de contexto, que son estos. Primero, observar las tendencias. O sea, en el análisis de contexto típico para identificación de amenazas, ahí tenemos la mesa servida para observar tendencias. Ese es lo primero que hay que hacer. O sea, esa es una de mis recomendaciones. Aquí, primero, las tendencias, señores, ¿no? Tenemos que tener muy claro cuáles son las tendencias, que ese es el punto de partida para la innovación. Porque necesitamos innovar, necesitamos hacer cosas diferentes. Si hacemos lo mismo, no vamos a adaptarnos. Y en segundo lugar, entender bien cuáles son las ventajas competitivas. Porque las empresas se afectan porque pierden ventaja competitiva. Si la ventaja competitiva es la confianza que se tiene en una organización y eso se está reduciendo, se está perdiendo ventaja competitiva,
y se corre el riesgo de que la organización eh, pueda entrar en una etapa difícil o de crisis, ¿no? Entonces, sí, la ventaja competitiva es que tradicionalmente compraban ahí por la calidad del producto y ahora hay otras calidades que están mejores. La ventaja competitiva se está perdiendo. O sea, hay que entender cuál es la ventaja competitiva, cuál es la razón por la cual los clientes compran un producto, un servicio o valoran la marca. Y segundo, eh, la pregunta que hay que hacernos es, ¿qué tan sostenible es esa ventaja competitiva? Entonces, pero todo ese análisis queda perfecto cuando se hace el análisis de contexto o análisis del entorno en, digamos, el levantamiento de información básica para la gestión de riesgo. Queda perfecto, queda la mesa servida. Entonces, si lo hace alguien de la unidad de riesgos, esa persona o esas personas de la unidad de riesgo además tienen la oportunidad de fijarse en el lado azul, cuáles son las tendencias, cómo la organización puede subirse a ese tren de las tendencias y aprovechar las oportunidades y adaptarse, cuáles son las ventajas competitivas, qué se puede hacer para mantener esa ventaja competitiva, que si bien es cierto en el fondo, también en gestión de riesgos, tiene más el enfoque de las oportunidades. Muy bien. Entonces, eh, fíjense que yo le he llamado el lado azul a esta nueva gestión de riesgo, le he llamado el lado azul. ¿Por qué? Y está con color azul, porque la esencia de esta nueva forma de gestionar los riesgos es que además de que la gestión de riesgos, además, es en esencia una gestión de amenazas, la gestión de riesgos es perfecta para convertirse en un mecanismo de adaptación y de búsqueda de oportunidades que acerquen a la organización hacia sus objetivos. Eh, el ejemplo que podemos dar es el del copiloto de las carreras de autos. Cuando tú ves una carrera de autos, tú tienes el piloto, ¿no? En las competencias, digamos, de carreras de autos. Entonces, el piloto en los rallies, digamos, ¿no? No en la Fórmula Uno, pero ahí son individuales, pero en los rallies. Entonces, en los rallies, tú tienes al piloto que quiere hacer el menor tiempo posible, pero tiene que estar enfocado en eso y necesita un copiloto que le advierta, o sea, que haga el lado rojo, que le diga, mira, viene una curva, ¿no? Baja la velocidad. O la curva, estoy viendo el mapa, viene una curva cerrada, baja la velocidad. Le está advirtiendo, lo está ayudando a gestionar las amenazas. Pero el piloto, el copiloto, perdón, el copiloto también está interesado en que el piloto pueda reducir su tiempo de llegada o que pueda hacer cosas para ayudar al piloto, porque el objetivo es de los dos. Entonces, el copiloto le puede decir al piloto, mira, aquí viene una subida, entonces pon el pie al acelerador, porque viene una subida. No le va a decir, aprieta el acelerador, acelera cuando hay una bajada. Una bajada, pues, eso puede ser muy peligroso. Le va a decir, hay una subida. Entonces ahí puede ganar unos cuantos segundos, ¿no? En su tiempo. Entonces el copiloto también está para ayudar al piloto en dónde están las oportunidades. Y el área de gestión de riesgos puede ayudar a identificar quiénes son los clientes buenos, cuáles son los productos buenos, cuáles son los patrones de conducta que hacen de que un cliente sea buen pagador, cuáles son los clientes a los cuales estamos descuidando y que pues, hay una oportunidad de poder aumentarles una línea de crédito, en fin. Eso, digamos, de manera básica, ¿no? Pero también de manera general el área de riesgos puede proponer nuevos productos, nuevos servicios, nuevos mercados, ¿no? Nuevas tarifas, en fin. Entonces, eso es desarrollar una capacidad de adaptación. Y hay tres herramientas para terminar nuestra presentación que yo considero que son sumamente importantes y que potencian mucho ese lado azul de la gestión de riesgos. La primera es la innovación. Innovación
es simplemente pensar qué puedo hacer diferente. Hacer diferente es hacer algo nuevo. Si hacemos lo mismo, no hacemos nada nuevo. Entonces la innovación es qué puedo hacer diferente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay muchas oportunidades a través digamos, en un contexto de cambios, ¿no? Entonces, la innovación es algo que tenemos que ponerlo en la cultura de nuestra organización. Es decir, que las personas siempre estén pensando qué podemos hacer diferente, cómo lo podemos hacer diferente, ¿no? O sea, eso, hacer diferente, hacer diferente, hacer diferente, obviamente hacer diferente para mejorar, ¿no? La segunda herramienta es la analítica de datos. La analítica de datos, ¿qué cosa es? Es la capacidad de obtener información con los datos con un mayor nivel de precisión. Hoy en día tenemos una mayor posibilidad de obtener conclusiones, ¿no? Un mayor nivel de precisión, incluso en el menor tiempo posible, incluso en tiempo real. Entonces, y eso implica tener perfiles, personas que sepan de analítica de datos, y eso sí, señores, hay que invertir en personal, ¿no? O ya sea que contratamos a alguien que sabe de analítica de datos, o ya sea que lo entrenamos, ¿no? Si tiene las competencias para poder aprender esta especialidad. Entonces, pero necesitas personas en analítica de datos. Que si te puedes apoyar en la inteligencia artificial, sí, la inteligencia artificial también te ayuda en la analítica de datos, sí, definitivamente. Pero eh, siempre es bueno contar con un equipo que sepa analítica de datos para que le dé el enfoque, ¿no? eh, a lo que la organización necesita y dónde pueden estar las oportunidades. El que analiza los datos eh, logra conocer algo más que el que no analiza los datos. Y recuerden esa famosa frase, ¿no? Information is power. Información es poder, ¿no? Eh, esa frase creo que es de la película Wall Street, con Michael Douglas, la número uno, la clásica, ¿no? Información es poder. Creo que de ahí viene esa frase. Pero es una frase muy cierta, ¿no? Entonces, la analítica de datos simplemente nos permite tener mayor información. Y mayor información es tener mayor poder para poder, o mayor capacidad para poder alcanzar los objetivos. Ganarle a la competencia, así es simple, ganarle a la competencia, ¿no? Eh, los equipos de fútbol desarrollan analítica, los equipos grandes, ¿no? O sea, el Real Madrid, por ejemplo, realiza analítica de datos. Entonces ellos le ponen un dispositivo al jugador y saben qué jugador se cansa, qué jugador está cansado, qué jugador tiene agresividad, está en un estado, digamos, de agresividad, ¿no? En presión arterial elevada, que puede cometer una falta y lo pueden expulsar, qué jugador está cansado, qué jugador, o sea, su estado físico, eh, cuántos pases está fallando, ¿no? De repente el jugador está desconcentrado por un problema familiar, lo que sea. Entonces, ellos llevan su analítica de datos en tiempo real, ¿no? Y esa es una información que le dan al técnico del equipo para que él tome decisiones, porque se pueden hacer cambios, ¿no? Bien, entonces, y lo hacen los equipos de fútbol, ¿no? ¿Por qué? Porque entienden que la analítica de datos les da una información que permite tomar mejores decisiones y aumenta la probabilidad de lograr el objetivo. Y luego está la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos permite ser más eficientes, nos permite, porque nos facilita las cosas, ¿no? De alguna manera, en algunas cosas reemplaza la labor humana y los procesos humanos o llevados a cabo por humanos. No es perfecta la inteligencia artificial, tiene riesgos, lo hemos analizado eso en otra sesión, pero nos permite, uno, ser más eficientes, dos, responder más rápido, ¿no? Y también contribuye con los dos elementos previos, una mayor innovación y una mejor analítica de datos. Yo le puedo decir a la inteligencia artificial, mira, tengo estos datos, ¿eh? Este es mi objetivo, analízame los datos y dime, clasifícame a los clientes
¿no? Y dame tus recomendaciones. Y entonces la inteligencia artificial lo hace. Evidentemente, siempre es bueno tener filtros, ¿no? Hay un avance rápido de apoyo en esta herramienta, pero siempre es bueno tener el filtro humano, que es el criterio humano que no podemos descuidar. Muy bien. Entonces, este es el lado azul, es la búsqueda de las oportunidades, es hacer gestión de riesgo pensando no solamente en las amenazas, sino pensando en cómo la organización puede crecer, desarrollarse, tener mayores ingresos, tener colaboradores más contentos, tener mayor participación de mercado, en fin, todas esas cosas. Muy bien, amigos y amigas, muchísimas gracias. Esto ha sido todo